Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de libros, de personajes raros y curiosos, si se puede, y si no, pues no. Mil gracias por su compañía. Esta es nuestra quinta salida de esta miniserie, de este especial sobre la historia de Irán. Pensé que iba a ser una sola. Luego me fui de largo, me pasé un pueblo, como dicen los españoles, y llegué a la segunda salida. Luego la tercera. Y la anterior, la cuarta, pues para mí significaba el punto final de un relato que tiene que ver con la historia de los persas, con la historia de Irán y por supuesto su relación con Israel en este conflicto que está escalando y que nos tiene a todos en vilo por lo que pueda pasar allí. Es una amenaza muy seria que tiene el trasfondo, la sombra, la espada de Damocles del cataclismo nuclear. Muchos consideran que puede ser esa la semilla, si no lo es ya, de una tercera guerra mundial. Quiera Dios que no, ojalá que no, pero de todas maneras, para tratar de entender un poco mejor lo que está pasando allí, pues tenemos que asomarnos en la historia, tenemos que tratar de desentrañar en el río del pasado, que es un río turbulento que se nos escapa de las manos, pero que opera también como un espejo, en cuyo reflejo pues vemos muchas de las explicaciones o por lo menos muchas de las preguntas más inquietantes sobre el mundo en el que estamos. De manera que decidimos aquí en Calamares en su tinta hacer esta miniserie y como les digo, pensé que en la salida anterior íbamos a llegar al final. No lo logré, aspiro a que hoy sí sea el momento. Esto es radio y entonces nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos todos los domingos al mediodía por Blue Radio. Pero luego se vuelve podcast, se vuelve video podcast y aparece, se aloja en las plataformas de audio y video que ustedes ya conocen. De manera que si están interesados en las salidas anteriores de esta miniserie, de este especial sobre la historia de Irán, pues bienvenidos, allí van a encontrar ese tema y otros de los que nos hemos ocupado aquí en este encuentro para mí siempre tan grato. En nuestra salida anterior nos quedamos en un momento clave, determinante de la historia del mundo y de la configuración del orden político que va a determinarlo todo en el siglo XX, que entre otras cosas, pues es un siglo que tiene también una especie de condición apocalíptica. Yo me preguntaba alguna vez aquí en una salida de Calamares en su tinta, que por qué tenemos un vínculo más intenso y familiar con los episodios del siglo XX que con los de los siglos que lo anteceden. Y aventuré algunas conjeturas, algunas hipótesis. Yo creo que estamos mucho más al tanto del siglo XX, primero porque en el siglo XX ya hay fotografía, que es por supuesto un invento del siglo XIX, pero que va masificándose en el siglo XX, y hay también cinematografía, que es lo mismo, es un invento de finales del siglo XIX, pero que empieza a masificarse en el siglo XX. Y en la medida en que nos conectamos con un pasado histórico al que podemos ver en fotos o en videos, por alguna razón misteriosa, casi mística y animista, tenemos un vínculo con ese pasado que es más significativo, que llega a ser más profundo. No es lo mismo
ver esos cuadros y esos testimonios arqueológicos de un pasado que consideramos más remoto justo por eso, que ver esas escenas de gente con la que de alguna manera nos sentimos más cercana porque la vemos allí, en sus fotos en blanco y negro, en sus fotos en sepia, pero de todas maneras hay una humanización mayor, más vívida. Y no digamos cuando ya vemos que esas imágenes tienen un movimiento, tienen una atracción y entonces las vemos en esos videos que hacen que nos sintamos más cerca de esa gente a la que podemos vincular con nuestros bisabuelos, con nuestros abuelos. Lo otro es que de todas maneras somos hijos del siglo XX. Vivimos buena parte de ese siglo, muchos aquí, y tenemos una memoria oral de nuestros ancestros a los que conocimos que atravesaron todo ese siglo. Por eso hay también una obsesión conmemorativa en lo que llevamos del siglo XXI de repensar todo lo que pasó hace 100 años, porque estamos siempre buscando allí como un referente, un asidero, un espejo también, a ver si es cierto que estén reeditándose formas políticas aterradoras como el autoritarismo, el totalitarismo, el regreso al fascismo, en fin. Lo cierto es que para tratar de entender también este conflicto entre Irán e Israel y para ahondar en la historia sobre todo de Irán, cuyos pormenores o más bien cuyos rasgos esenciales yo creo que ya hemos logrado plantear aquí en estas salidas en Calamares en su tinta. Por un lado, la herencia persa, por el otro lado, la deriva del chiismo en la Persia safávida del siglo XVI y luego lo que ya vimos en nuestra salida anterior, pues de esta historia del imperialismo, del colonialismo en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. Para tratar de entender esa historia, pues tenemos que situarnos otra vez allí en donde dejamos el relato en nuestra salida anterior, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la desembocadura, por un lado, de las tensiones políticas y económicas de los grandes imperios coloniales de Europa. Esa es una de las causas de la guerra. Y todas esas alianzas que se habían ido forjando en la segunda mitad del siglo XIX para consolidar esa posición de dominio de los imperios, no solo dentro de Europa, sino también en su enorme periferia colonial, en la que, por supuesto, quienes llevan la delantera son los ingleses. El imperio colonial de los ingleses es el más grande desde el punto de vista territorial y también lo es desde el punto de vista económico y de las zonas en las que hay pues una preocupación estratégica de parte de Inglaterra por consolidar su poder. Ya vimos aquí cómo los ingleses terminan instigando en el Imperio Otomano el levantamiento de los árabes con la promesa de que si esos árabes, que son musulmanes como los turcos, ayudan a los ingleses al desmonte del Imperio Otomano, pues van a recibir como premio luego la constitución de unos estados nacionales árabes que nazcan, por supuesto, en detrimento de ese Imperio Otomano que en efecto va a morir, se va a acabar cuando termine la Primera Guerra Mundial, que los turcos pierden, los turcos aliados con Alemania y con Austria-Hungría. Ahí va a haber una de las raíces del gran conflicto en Palestina hoy, porque los ingleses juegan
a varias bandas. Entonces, por un lado, les prometen a los árabes independencia, autonomía, libertad, si los árabes les ayudan a enfrentarse contra los turcos, pero al mismo tiempo los ingleses se comprometen a apoyar la creación del hogar judío en Palestina, en realidad de un Estado nacional judío allí en Palestina, donde los ingleses también les han prometido estados nacionales a los árabes. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con la necesidad que tenían los ingleses de que los Estados Unidos entraran en la guerra, cosa que ocurre en 1917. Pero la entrada de los Estados Unidos en la guerra estuvo condicionada también a la presión de la comunidad judía en los Estados Unidos, que ya estaba sintonizada con la comunidad judía en Europa, que creía en esa nueva causa que ha surgido allí a finales del siglo XIX, que es el sionismo. La obsesión nacionalista de los judíos por tener ellos también un estado propio y un territorio, como lo querían los polacos, como lo querían los húngaros, como lo querían los checos, como lo querían los eslovacos, como lo querían los serbios, como lo querían los ucranianos. Es el gran fenómeno del siglo XIX, el nacionalismo, y desemboca como uno de sus principales insumos en el estallido de la Gran Guerra, de la que luego se va a llamar la Primera Guerra Mundial cuando venga la Segunda. Y luego está todo ese contexto del que ya hablamos aquí, de cómo en esos viejos territorios coloniales que habían sido imperios muy importantes, en Persia, en India, en China, pues va surgiendo también una conciencia nacional y nacionalista de la mano de ese intento y esa obsesión por modernizarse, por industrializarse, por tratar de acercarse un poco más a Occidente, a ver si esos imperios recuperan algo del poder que un día tuvieron y pueden de alguna manera contener el embate de las potencias occidentales, particularmente de Inglaterra. Quiero insistir en ello. Hubo un brote revolucionario en la enorme periferia colonial de las potencias occidentales a principios del siglo XX. Y eso tiene que ver con el surgimiento de la República en China, tiene que ver con lo que está pasando con el movimiento nacional en India. Al final, pues deriva también en lo que va a pasar en México, deriva también en lo que va a pasar en Rusia, lo que ha pasado en la propia Turquía, y también ha ocurrido eso en Persia, en Irán, una revolución constituyente y constitucional en 1906, como por esos sectores, jalonada por los sectores que podríamos llamar modernizantes, progresistas, y los dueños del poder tradicional se tienen que plegar a esa nueva realidad, pero esa oleada revolucionaria y constituyente va a quedar partida de alguna manera, va a quedar en paréntesis, en suspenso, con el estallido de la guerra, porque además, como es una guerra global, allí se encuentran todos. En la Primera Guerra Mundial se encuentran las potencias coloniales y los ciudadanos, siempre degradados, del colonialismo, que van a ser partícipes de la guerra. Y luego viene ese momento que fue en donde quedó nuestra narración en la salida pasada, que es la redefinición del mundo después de la Gran Guerra, sobre todo con una serie de acuerdos diplomáticos y políticos que se simbolizan en las reuniones que hubo en el verano de 1919 en Francia, en Versalles. Pero ese es solo un momento de esa redefinición política del mundo, porque luego habrá otra serie de encuentros, no siempre en Francia, en los que los diplomáticos
del mundo entero se van a sentar a manteles con su monóculo decimonónico, con sus viejos censos, con sus viejos mapas, a tratar de repensar el orden mundial después de la guerra. Claro, se da el intento también de esa nueva filosofía wilsoniana que viene de los Estados Unidos con su famoso decálogo, que son más de 10 puntos los del presidente Wilson, pero el intento un poco de desmontar los criterios políticos de ese realismo brutal e impúdico del siglo XIX y tratar de construir un orden multilateral que tiene una institución que se llama la Sociedad de Naciones y en la que ni siquiera los Estados Unidos entran. Ellos que la habían pensado, se la habían inventado, sobre todo el presidente Wilson, porque el Congreso americano pues niega la posibilidad de que los Estados Unidos entren allí. La Sociedad de Naciones, como ustedes saben, va a ser un intento fallido para imponer los principios del liberalismo internacional, del multilateralismo, pero gravitando, orbitando ese intento del multilateralismo está sobre todo la acción diplomática de los imperios coloniales que siguen en pie para ajustar las clavijas y para consolidar su poder. Entonces viene toda la cuestión del Medio Oriente y todo el pulso que se va dando entre los estados árabes, los estados nacionales árabes que están surgiendo. ¡Qué sorpresa! Con la protección, por un lado, de Inglaterra y por el otro lado de Francia. Esos mandatos internacionales en los que la comunidad internacional, que es una entelequia entre comillas, les da a Inglaterra y a Francia la potestad de que acompañen el ingreso de los estados nacionales árabes que han surgido como resultado del fin de la guerra y sobre todo como resultado de la derrota del Imperio Otomano en la guerra en 1918, en 1919. Entonces Francia e Inglaterra dicen: nosotros vamos a acompañar este proceso de consolidación política de estos estados nacionales árabes. Y ahí van sembrándose las semillas de muchos de los conflictos que hay en el Medio Oriente hoy, sobre todo también el conflicto pues con Israel, porque ya para ese momento el asentamiento de las comunidades judías que vienen del centro y el oriente de Europa pues es muy grande y tiene el respaldo de esas mismas potencias que se han comprometido a apoyar la creación de los estados árabes y a apoyar la creación de lo que se llamaba el hogar, el enclave judío en Palestina, que iba a ser al final también un estado nacional. ¿Qué pasó en Persia? Pues en Persia hubo una nueva constitución en 1906, hubo ahí esa turbulencia revolucionaria, viene la guerra, los iraníes o los persas quieren buscar desesperados un asiento en las grandes conferencias internacionales en las que se va a redefinir el mundo, y los ingleses, que son los que están manejando la tramoya de esas conferencias, pues entre otras cosas impiden que allí tengan asiento los persas, porque los ingleses están obsesionados con consolidar una especie de protectorado en Persia equivalente al que están logrando en Palestina, en lo que luego vamos a llamar Irak, y la obsesión, por supuesto, tiene que ver con el petróleo. Pero en 1925, y luego de un interregno, se acaba la dinastía que había gestionado en Persia pues esa transición de esta modernidad desgarradora y a trancazos, que tenía también ese contraste entre unas élites de inspiración occidentalizante
eurocéntrica y los intereses de sus castas, pues que eran muy locales. Finalmente se acaba esa dinastía, que es la dinastía Callard, en 1925, y llega una especie de nueva dinastía, ahora de la entraña militar, del ejército persa, que había sido pues muy importante en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, y quien comanda esa especie de transición dinástica es un militar que se llama Riza Pahlavi o Pahlavi. Y este personaje pues crea un nuevo orden tratando de manejar un poco la situación geopolítica y la relación que tenía que haber entre el régimen iraní y las potencias extranjeras que llevaban allí mucho tiempo asentadas. No nos olvidemos de que en la segunda mitad del siglo XIX, Persia fue el territorio en el que Inglaterra y Rusia, dos imperios, pues se disputaron su presencia en el centro de Asia y el camino que conducía al norte de la India, que era la joya de la corona del imperio inglés. Entonces los ingleses no querían por ningún motivo que los rusos terminaran adueñándose del centro de Asia, que llegaran hasta Persia y que finalmente pues siguieran de largo y terminaran entrando también en el Raj británico de la India. Por eso Persia va a quedar dividida más o menos bajo el protectorado inglés y bajo el protectorado ruso. Pero como en Rusia hubo una gran revolución a finales de la Primera Guerra Mundial, que entre otras la revolución bolchevique, la revolución soviética que se da a finales de 1917, tiene mucho que ver con la guerra, porque los bolcheviques tenían la bandera de acabar con la guerra con el argumento de que esa guerra no era sino una trampa de las burguesías y las élites para llevar a los proletarios como carne de cañón a que se mataran ellos en el frente y las trincheras, cuando eran hermanos de clase. Finalmente, pues, Rusia, que realmente ha perdido la guerra, termina dando una carambola y la gana cuando Alemania pierde en el frente occidental. Y de todas maneras, Rusia se está recomponiendo, se está rearmando ya bajo ese nuevo modelo político que será el de la Unión Soviética, que además, pues la Rusia de la revolución bolchevique primero tiene que librar también una guerra civil con los elementos supérstites ahí de la defensa del régimen zarista, apoyado entre otras cosas por potencias extranjeras, y es la primera gran guerra que van a ganar los bolcheviques, y ahí va surgiendo la Unión Soviética, que se va consolidando justamente en la década de los 20. La década de los 20 pues está marcada también por un gran contraste que tiene que ver con la ruina, la miseria, la desolación que se da sobre todo en esa Europa que ha sobrevivido a la guerra. Y el contraste y la paradoja pues tienen que ver con el hecho de que todo el mundo está caminando entre escombros, siente que el mundo se ha acabado, porque de verdad la Primera Guerra Mundial fue el apocalipsis, fue un cataclismo, fue el fin del mundo, pero al mismo tiempo los que están allí en pie sienten que han sobrevivido. Entonces viene como el desafuero de vivir con intensidad en términos estéticos, literarios, poéticos. Es una fiesta incesante la que se produce en los años 20 para celebrar que los que están allí sobrevivieron al fin de los tiempos, al fin del mundo. En los Estados Unidos eso se expresa en un consumismo desaforado que va a llevar luego a la explosión del sistema en 1929, pero en Europa eso tiene que ver también con el surgimiento allí de esos proyectos totalitarios, demagógicos, que explotan la frustración, el resentimiento y la desolación de los pueblos, y luego
en la Europa occidental, en Alemania que ha perdido la guerra, en Italia que siente que ha ganado la guerra pero que no le han dado el botín que le prometieron, también esa idea de que la derecha revolucionaria y callejera de inspiración totalitaria va a defender a las clases medias y a los dueños del poder económico de la amenaza bolchevique y de la expansión del comunismo hacia Occidente. El caso es que en Persia, en 1925, llega esta nueva dinastía, que es la de los Falavi, con su fundador, que es un militar y que prácticamente oficia un golpe de Estado. Entonces es una dinastía a la vez real y militarista, pero en los años 30 empieza a darse un fenómeno muy complejo, y es que el régimen iraní se empieza a acercar al régimen alemán del nacionalsocialismo. Y no nos olvidemos de un dato pues muy complejo, problemático que hay allí, que tiene que ver con la condición aria indoeuropea de los persas. Resulta que esa es una categoría, como lo vimos ya aquí en la primera salida tal vez, o en la segunda, esa categoría de los arios y los semitas es sobre todo una categoría que tiene que ver con la comprensión de la evolución lingüística de los pueblos en la antigüedad. Unos filólogos, unos arqueólogos, unos lingüistas de la Europa del siglo XVIII y del siglo XIX se dieron cuenta de que al final un rasgo que termina emparentando y diferenciando a los pueblos de la tierra tiene que ver con la estructura lógica en la que piensan y sobre todo en la que hablan y conciben el lenguaje, el discurso. Y entonces surgen unas familias idiomáticas, entre ellas la gran familia indoaria o indoeuropea, de estos pueblos en el centro de Asia que van al norte de la India, que llegan hasta Europa, y ahí están una cantidad de idiomas que van desde el hindi y el farsi hasta el italiano y el alemán. Esas son las lenguas indoeuropeas. Y hay también las lenguas semíticas, ahí se estableció como una nomenclatura bíblica y mítica para llamar esos idiomas, y entonces están las lenguas semíticas, entre las que contamos, por ejemplo, el fenicio, el arameo, el hebreo, el árabe y otras lenguas. Pero resulta que en la Europa del siglo XIX, sobre todo en Francia y en Alemania, se da una especie de transposición aberrante de ese concepto lingüístico hacia el concepto pseudocientífico de las razas. Y esa clasificación de las lenguas se vuelve luego jerarquización y se llega a la idea de que hay unas razas superiores y hay unas razas inferiores, y que eso se explica, entre otras, por la forma en que esas razas hablan los idiomas que hablan. Pero entonces, la obsesión del antisemitismo o la bandera y la consigna del antisemitismo, que está en la base, en la esencia misma del nacionalsocialismo, pues implica allí también la glorificación de la tradición aria, de la tradición indoeuropea. Y eso termina conectando a los nazis con los pueblos indoeuropeos del Oriente. Y entonces Persia necesitaba un modelo de desarrollo, Persia necesitaba un modelo de industrialización que Alemania había encarnado como ninguna otra potencia en la segunda mitad del siglo XIX y luego también a principios del siglo XX. Pero además es que Alemania había perdido la guerra, el segundo imperio alemán pierde la Primera Guerra Mundial, pero luego se levanta y empieza esa especie de milagro económico e industrial del nazismo, y el nazismo empieza con una política exterior que siempre pues tiene como su espacio inmediato allí en Europa, pero luego se va irradiando hacia afuera y termina llegando incluso a la India y termina llegando a Persia.
Y entonces, cuando ya ha empezado la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra está muy inquieta y muy nerviosa porque Inglaterra fue siempre la que dominó los intereses del viejo imperio persa que ya se había acabado y que quedaba solo pues como un estado dinástico un poco a merced del imperialismo europeo y occidental. Las dos grandes fuerzas del viejo imperio persa a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX son Inglaterra y Rusia. Ahí están los que definen qué va a pasar con ese imperio. Pero en los años 30, ya con los nazis en el poder en Alemania, la nueva dinastía Pahlavi se empieza a acercar al nacionalsocialismo y cuando estalla la guerra, Inglaterra y Rusia, sobre todo después de la entrada de Rusia en la guerra de la Unión Soviética, ustedes saben que la Unión Soviética tenía un tratado de cooperación y no agresión con la Alemania nazi y todo va a cambiar allí. Eso define el destino de la guerra y de Europa y del mundo. Todo va a cambiar allí porque Inglaterra resistió el embate del primer momento de la guerra con la poderosísima aviación alemana y en general el ejército alemán, que era muy fuerte, e Inglaterra resiste y resiste casi sola porque van cayendo además los Países Bajos, va cayendo Francia, después va a caer también el mundo nórdico y entonces Inglaterra resiste sola, pero Hitler en su delirio megalómano está convencido de que puede conquistar la Unión Soviética y ahí cambia todo y la Unión Soviética entra a la guerra y entonces Inglaterra y la Unión Soviética dicen no podemos permitir que Persia esté del lado de los nazis. Eso nos hace un daño terrible en el flanco oriental, sobre todo pues a los rusos también en el centro de Asia. Y entonces Inglaterra y la Unión Soviética se meten en Persia y van a establecer allí una especie de protectorado durante la guerra. Deponen al rey, al Shah de Persia, a este Riza Pahlavi, lo sacan de allí y entonces pues vienen los años de la guerra en los que Persia va a estar del lado de los que la están dominando y ocupando, que son Inglaterra y la Unión Soviética. Entre otras cosas, esa es la razón por la cual una de las famosas conferencias de los líderes del bando aliado, Roosevelt, Churchill y Stalin, pues va a ser en Teherán, porque Teherán estaba en poder de los aliados. Luego se acaba la guerra y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues por un lado se da la victoria de los aliados, costosísima, desgarradora, pero por el otro lado es el inicio de algo que ya habían vaticinado muchos, que era pues una nueva confrontación entre las dos potencias que habían jalonado el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué pasa con la Gran Bretaña? Que para la Gran Bretaña la Segunda Guerra Mundial y su triunfo allí es una especie de canto de cisne de sus intereses imperiales. Inglaterra ganó la guerra, pero fue una victoria pírrica, porque en realidad ahí empieza su declive político internacional, empieza también el desmonte de su imperio y eso implica eventualmente que los ingleses tienen que resolver qué hacer con la Persia en la que han estado y entonces la decisión que se toma es llevar al hijo del Shah de puesto, a Riza Pahlavi, y entonces la decisión que se toma es llevar al hijo del Shah de puesto a que reinstaure el dominio de la dinastía Pahlavi ahí en Persia, pero pues con unas condiciones. Ahora el problema es que esas condiciones no se van a cumplir del todo porque el nuevo Shah, el famoso Shah de Persia del que tanto se hablaba en el siglo XX, que llega a gobernar muy joven y cuando se restablece
el poder dinástico de los Falavi allí en Persia. El problema es que, claro, ya el mundo obedece a una nueva lógica política y geopolítica que es la de la llamada Guerra Fría. Inglaterra está de retirada. Churchill lo sabe, entre otras, Churchill va a perder las elecciones después de haber ganado la guerra y entra el Partido Laborista a administrar los despojos de esa victoria que fue casi tan costosa como si hubiera sido una derrota. Y quedan en pie solo dos grandes potencias, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y cada una encarna pues valores, ideas, ideales muy distintos. Es el enfrentamiento entre el modelo de la sociedad libre, de la exaltación del consumo y el capitalismo, y luego esa utopía colectivista de la Unión Soviética que han ido forjando los bolcheviques, sobre todo ya bajo el gobierno de Stalin. Entonces, ese mundo bipolar maniqueo de la Guerra Fría va a ver cómo todos los conflictos que se empiezan a dar en todas partes, en una dimensión global, terminan condicionados por esa lógica binaria y maniquea de la Guerra Fría, en la que uno o está con los americanos o está con los soviéticos. Ahora, al mismo tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, en las Naciones Unidas, que es la institución multilateral que surge para reemplazar la sociedad de naciones, que había sido un fracaso que no impidió la guerra después de la Primera Guerra Mundial, pues ese multilateralismo de la sociedad de naciones fracasa de manera estruendosa con la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial tiene un trasfondo dolorosísimo, traumático, trágico, que es el Holocausto, que es lo que ha pasado con los judíos en la Alemania nazi. Y una de las primeras cuestiones que resuelve la Organización de las Naciones Unidas es la de la creación del Estado de Israel y la situación tan compleja de los linderos entre ese nuevo Estado y sus vecinos árabes. Finalmente, en 1947 se hace una resolución, se plantea una especie de esquema territorial que no aceptan los árabes, y en mayo de 1948 se da la proclamación del Estado de Israel. Viene una primera guerra entre Israel y sus vecinos árabes, e Israel demuestra que está allí para quedarse. Tiene pues un triunfo inequívoco en esa primera guerra contra los árabes, y el mundo entero está empezando a alinearse en ese vínculo entre los conflictos locales y territoriales y sus causas y sus raíces, y una dimensión ideológica que se va volviendo global por cuenta de la Guerra Fría y del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso pasa en todas partes, pasa en China, pasa en Corea, pasa en Indochina, pasa en América Latina o pasará en América Latina, pasa también allí en el Medio Oriente, pasa, por ejemplo, en el mundo turco, que se ha logrado rearmar después de la Primera Guerra Mundial. El proceso de Atatürk, que amerita alguna salida aquí en Calamares en su tinta, que es una cosa impresionante, admirable, porque de la derrota el kemalismo levantó una república que fue también un modelo muy exitoso y que ahí está todavía en pie, ya con la transformación doctrinaria de lo que significa el erdoganismo. Pero en el caso entonces de Persia, la década de los 50 pues es muy problemática, porque está también la discusión internacional del petróleo y de la forma como las potencias pues siguen dominando esa economía, pero los países que son dueños de los grandes yacimientos de petróleo empiezan a pararles el macho a esas potencias, y al hacerlo pues terminan encausados esos países o en el bando americano
o en el bando soviético. En la Persia de los años 50 hubo un rescate del proceso constitucional de principios de siglo y se abrió un poco el panorama para que hubiera una constitución democrática, parlamentaria, un gobierno civil que pudiera cohabitar con la monarquía, con esa dinastía que había sido restaurada después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparece un personaje que se llama Mohammad Mossadegh, que es un líder político y que empieza a enarbolar la bandera de la nacionalización del petróleo, como estaba pasando en muchos de esos países petroleros, sobre todo en los países árabes. Ahora, entre Persia y esos países árabes había una conexión que era la conexión religiosa. Estaban instalados todos, en lo general, en el mundo islámico, en la civilización del Islam, que entrañaba también un planteamiento político en un momento dado con el panarabismo y luego con el panislamismo, que ya incluía a otras comunidades islámicas no árabes. Y entonces Mossadegh dice: vamos a nacionalizar el petróleo, y viene un golpe de Estado contra el jefe del gobierno ahí en 1953, y es un golpe de Estado propiciado por la CIA, en el que de alguna manera el rey de Persia, el Shah, lo que hace es tomar el mando, desaloja un gobierno que estaba coqueteando con la Unión Soviética y con unas tendencias socialistoides y socializantes, y entonces viene una nueva era de Irán en la década de los 50 y en la década de los 60 y 70, en la que hay una especie de reivindicación del vínculo de Persia con las potencias occidentales y particularmente con los Estados Unidos. En ese contexto, por ejemplo, Irán pues va a ser uno de los validadores en la región del Estado de Israel, que también tiene el apoyo y el espaldarazo de las potencias occidentales. Para empezar, pues los Estados Unidos, pero también Alemania y en general esas potencias que sienten que Israel es una especie de enclave de sus valores y de sus intereses allí en la región. De manera que entre Persia e Israel hubo buenas relaciones bajo la dominación del Shah. Obviamente hubo también una gran oposición a ese gobierno del Shah, de los que lo consideraban un títere de los intereses occidentales, y además lo consideraban un régimen abyecto y pusilánime. Y entonces sigue habiendo un contacto muy fuerte entre esos sectores y la Unión Soviética, porque son sectores políticos que reivindican esas formas del nacionalismo, pero también hay un brote de nacionalismo religioso encarnado en ese fundamentalismo del movimiento de los ayatolas, que tiene ya un entronque con esa vertiente que definió la identidad del Islam en Persia, que es el chiismo. En el chiismo está pues la tradición del imanismo, que es un poco la sucesión de los imanes, unos herederos de Ali, el yerno de Mahoma, y el 12º de ellos, que se supone que quedó extraviado y que habrá de comparecer en una doctrina mesiánica, y también los ayatolas, que son como doctores de la ley y guías religiosos. Y ahí aparece un personaje muy importante que es Ruhollah Khomeini, que es un líder religioso de los ayatolas y que se opone al régimen del Shah. Ese líder religioso, el ayatollah Khomeini, pues acaba en el exilio. Primero va a Turquía, luego va a ir a Francia, y desde el exilio se va planeando esa revolución iraní, que en resumen pues va a estallar entre 1977 y 1979, con un año pues de agitación y efervescencia que es 1978, hasta que ya finalmente en 1979 se da el desalojo del Shah de Persia, que era considerado por muchos eso,
un títere de Occidente, pero sobre todo una especie de cómplice abyecto de los intereses occidentales en un país que tenía que ser muy desarrollado y muy rico por todo el petróleo que tenía. Claro, la Persia del Shah de Persia, pues encarnaba también como un ideal del consumismo occidental en la región, en el Medio Oriente, que era señalado por los líderes religiosos del chiismo como una concesión casi herética y diabólica. Por eso la revolución tuvo un ingrediente ideológico y, claro, tuvo también un ingrediente poderosísimo, determinante, que es religioso, y se impone a partir de ese momento un régimen teocrático que va a transformar pues muchos de los preceptos esenciales de esa política exterior de la Persia del Shah, entre otros el reconocimiento y la aceptación de la existencia de Israel. Ahí es cuando Irán empieza a acercarse a los países árabes musulmanes, en su gran mayoría, que no reconocen la existencia de Israel. Entre otras, se da también el cambio de ese nombre, porque se consideraba que la exaltación de la herencia persa era una concesión pagana, era una especie de celebración de un rasgo cultural que exaltaba, pues, el modelo que venía de la civilización persa milenaria, y ahora había que reivindicar más bien esa condición irania, es decir, aria del Islam en Persia, que termina concentrándose en esa especie de personería internacional que encarna el régimen iraní. Es un régimen teocrático, fundamentalista, en el que impera la ley islámica como fundamento del orden social y de la ley civil, con todas las instancias represivas que ya conocemos bien, con el lugar, por supuesto, de la mujer en ese régimen, de las minorías religiosas, lo que pasa allí, por ejemplo, con los mazdeístas, con los zoroastrianos, y es, por supuesto, un régimen que entraña, pues, una postura muy difícil que solo es sostenible en un contexto más amplio dentro de este ajedrez geopolítico que evolucionó de la Guerra Fría a lo que ha venido decantándose luego, y ahora estamos en un momento desgarrador, con esos dolores del crecimiento, con una reorganización del mundo a partir de las cenizas de lo que queda después de la Guerra Fría. Y estamos todos en vilo asistiendo a un conflicto que puede ser el germen de todos los demás, con esa dimensión nuclear aterradora, porque se sabía siempre que Irán e Israel estaban enfrentados, y hay ahí unos actores subsidiarios que dependen de Irán para hacerle daño a Israel. Por ejemplo, Hezbollah, por ejemplo, los rebeldes que están en Yemen, los hutis, y una serie de actores allí que dependen de Irán. Y en el contexto de este mundo en el que nos estamos reubicando, pues también la relación entre Irán, por ejemplo, y la Rusia de Putin, e Irán y China, pero eso quedará ya para otras conjeturas. Aquí lo que me interesaba era la historia en esta serie de 5 episodios en Calamares en su tinta. Esto es radio, es podcast y es video podcast. Gracias por su compañía. Un abrazo a todos.